No están en casa. No están en casa. Toño, uno de mis mejores amigos, me contó esta experiencia que vivió hace algunos años con su familia. Él llegó con sus hermanos y su madre a la casa de una tía. Era de noche y se quedarían a dormir porque al día siguiente tenían una fiesta en ese lugar. La casa es grande y vieja. Anteriormente había vivido ahí otra familia. Mientras platicaban con su abuelita y su tía, las únicas dos personas que estaban en la casa, escucharon que alguien andaba cerca. Toño le preguntó a su tía que si ya habían llegado sus primas, y su tía le dijo que no, que iban a tardar un poco porque andaban en el cine. Siguieron platicando en la habitación de la abuela, y en ese momento el teléfono celular de mi amigo sonó. Él contestó la llamada y era su novia. Para tener mayor privacidad, se salió al pasillo. Mientras estaba hablando, vio pasar la silueta de una mujer. Terminó de hablar y fue a ver quién había llegado. Se asomó y no había nadie. Toño regresó a la habitación de su abuela y a los pocos minutos sintió un aire frío que recorrió su espalda. Pero esta sensación no solo la tuvo él, también su hermano que estaba a un lado. Seguían platicando cuando de repente pasó enfrente de la habitación una mujer, a la que también vio la mamá de Toño. ¿No que no había nadie?, preguntó Antonio. Y su tía le contestó: ¿No están? No se espanten, pero es una presencia que tenemos en la casa. Un fantasma. La tía les contó que en esa casa andaba penando una mujer que vivió ahí, y por más rezos que la habían hecho, se seguía apareciendo. Pero como nunca les había hecho nada, ya se habían acostumbrado a su presencia. Fantasma en una escuela. Una amiga de la familia da clases en una universidad del Estado de México. En temporada de vacaciones va al colegio a dejar avances que le piden, donde explica a detalle cómo impartirá las clases. En una de esas ocasiones le ocurrió lo siguiente. Entregué reporte y ya me iba a mi casa, pero antes pasé al baño. No había nadie en el sanitario. Estaba sentada en la taza cuando escuché que en el sanitario de al lado una mujer lloraba. Escuchar esto me impactó de momento, pues su lamento era muy lastimero. Salí rápido del baño y esperé a que esta mujer hiciera lo mismo. En ese momento llegó la señora que hace el aseo y me preguntó que si había algún problema. Le dije que no, que había una mujer llorando en el baño. Ella me dijo que no era posible, porque no había más maestras en la escuela. Entramos a ver y efectivamente no había nadie. La verdad me dio mucho miedo, pues no había alguna explicación lógica. Era imposible que esta mujer se marchara antes que yo, pues cuando yo salí, aún se escuchaban los lamentos. En una noche de lluvia. En las noches de lluvia y sobre todo cuando se va la luz, nos gusta platicar con los amigos sobre fantasmas y hechos sobrenaturales. Esta experiencia le ocurrió a uno de mis amigos precisamente en una noche de estas características. Él estaba con unos amigos cuando precisamente se les fue la luz. Comenzaron a platicar de aparecidos, y uno de los presentes mencionó que tenía poco que uno de sus compañeros de la escuela había fallecido. Comenzaron a platicar sobre él porque sí lo conocían, y al poco rato sintieron que alguien más estaba con ellos. Pensaron en él, platicaban sobre él. Quizá ese fue el detonante para que su amigo recién fallecido se les manifestara de la siguiente manera. Estábamos sentados en la sala, y a unos cuantos pasos está la puerta que da a la calle. La lluvia estaba durísima, y aún así escuchamos claramente cómo alguien tocó a la puerta. Con la poca luz que entraba en la calle vimos la silueta de nuestro amigo. Entramos en sugestión tal vez, pero en un momento sí creímos que esa persona había regresado del más allá, y así como vimos que apareció su sombra, de la misma forma desapareció. Lo peor sucedió más tarde cuando en la parte de arriba se escuchaba que alguien abría y cerraba la puerta de mi cuarto, cuando no había nadie. Me armé de valor, subí las escaleras y mis demás amigos se quedaron en la sala espantados. En ese momento regresó la luz y nos tranquilizamos todos. Mi compadre difunto. Una de las experiencias más extrañas que he vivido, me relata un contador público de nombre César, me ocurrió en los años 80. Yo tenía un compadre de nombre Felipe, a quien conocí cuando estudiábamos la preparatoria. Nos llevábamos tan bien que nos decíamos compadre, aunque en realidad no lo éramos. Cuando salí de la universidad y comencé a trabajar en forma, nos llegamos a distanciar un poco.
pero no por alguna pelea, simplemente por falta de tiempo. El caso es que una vez fui a ver a unos clientes a una empresa que quedaba cerca de su casa, allá por el centro, y pasé a saludarlo. Toqué a su puerta y todo lucía normal, aunque tardó en salir a abrirme. Estuvimos platicando amenamente, incluso tomamos cervezas que ahí tenía. Nada extraño vi o sentí en ese momento, solo que 2 días después que regresé, porque quedé de llevarle unas fotos de cuando íbamos en la prepa, me enteré por uno de sus vecinos que él había fallecido 2 meses atrás. No sé si regresé en el tiempo o qué fue lo que pasó, pero también estoy seguro que no lo soñé, tampoco lo aluciné. Fue algo que yo viví. La última buena acción de un sacerdote. El día marchaba con normalidad hasta que Raimundo recibió una llamada de su hermano, avisándole que su mamá estaba muy enferma, a punto de fallecer. Raimundo vive en la Ciudad de México y su madre en Querétaro, así que rápidamente se fue en su automóvil. Cuando llegó, su hermano le dijo que el doctor ya la había visto y que no les daba muchas esperanzas, que estuvieran preparados para lo peor. La señora, a pesar de estar tendida en la cama, tenía lucidez y lo que pidió fue que le trajeran un sacerdote, porque su hora había llegado. Raimundo y su hermano llamaron al doctor y también fueron por un cura. Raimundo fue el encargado en salir por el sacerdote, lo cual sería muy difícil, porque el reloj marcaba las 2 de la madrugada. Raimundo, a pesar de no vivir en el pueblo, lo conocía a la perfección. Llegó en su carro a la iglesia donde su madre acostumbraba a escuchar misa, y a pesar de tocar en varias ocasiones, nunca salieron. Recordó entonces que había otra iglesia a unos 15 minutos, y se dirigió hacia allá. Llegó al otro templo, y tocó en la casa parroquial. Se asomó un sacerdote de avanzada edad, y en cuanto lo vio le dijo: «Padre, le suplico de todo corazón que vaya con mi madre. Se está muriendo y queremos que la auxilie en el trance». El padre sin titubeos le dijo: «Claro que sí, hijo. Dame 1 minuto, por favor». Al poco rato Raimundo y el ministro de Dios se dirigían hacia la casa. «Disculpe que no me haya presentado, padre. Me llamo Raimundo. ¿Cuál es su nombre?». El cura, que estaba preparándose para dar los santos óleos, dijo: «Mi nombre es el padre Juan, hijo». Llegaron a la casa y el doctor ni sus luces. Entraron a la habitación y el sacerdote se acercó a la enferma. A los acompañantes les pidió que salieran al pasillo. A su vez, el hermano de Raimundo le dijo que el médico ya no tardaba. El padre respondió: «Sí, hijo, no te preocupes. En cuanto llegue me avisan y yo me retiro». El sacerdote le estuvo rezando, la confesó y salió. «Ya terminé, hijo. Tu madre ya está bien. No hay mejor medicina que la palabra de Dios». Hasta ese momento el médico no aparecía por ningún lado, y como la madre de Raimundo se veía mejor, ya no les preocupaba. Raimundo le dijo: «Padre, muchas gracias. ¿Cuánto le debo?». El cura, de avanzada edad, sonrió y pronunció: «Nada, hijo. Solo llévame de regreso a mi parroquia, por favor». Raimundo atendió con gusto la petición del buen hombre. Cuando regresó a la casa de su madre ya había llegado el médico. El galeno estaba sorprendido con lo que estaba viendo. «Pero si esto es un milagro. Tu madre estaba muy enferma y no había esperanzas». Le comentaron lo que había ocurrido, y el doctor solo les pidió que la llevaran en 2 días a su consultorio para practicarle una revisión. A la mañana siguiente, Raimundo y su hermano, convencidos que habían vivido un milagro, fueron a visitar al padre Juan para agradecerle. Llegaron al templo, tocaron y lo recibió un sacerdote joven. «Hola, venimos a visitar al padre Juan. Le traemos este humilde obsequio, una despensa, porque ayer se portó muy bien con nosotros. Nos hizo un milagro». El sacerdote que lo recibió los miró con incredulidad y les preguntó: «¿Cómo era el sacerdote? ¿Por qué hay 2 curas con el mismo nombre?». «Es un sacerdote de avanzada edad, de buen humor», respondió Raimundo. «Bueno», dijo el sacerdote, «hijos, debo ser franco. No hay 2 sacerdotes con ese mismo nombre. Yo soy el único, y les puedo decir que el padre Juan falleció hace tiempo. Él no falleció aquí, sino en su tierra, pero con ustedes van 2 casos más que me comentan lo mismo». Raimundo y su hermano quedaron desconcertados, pero no dudaron en la palabra del sacerdote.
dejaron el obsequio de todas formas y regresaron a su hogar. Es una experiencia que más de miedo o de fantasmas, la ven como una prueba de fe, que Dios nos habla a través de personas buenas, a pesar de que éstas ya hayan fallecido. Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. El área de urgencias siempre ha sido un lugar lleno de historias de mucho dolor y casos tan irreales que si no los hubiera visto no los creería. A veces lo peor de la miseria humana entraba por las puertas de la recepción y me estremecía de ver todos esos casos. Con el tiempo te acostumbras a todo, pero hubo una ocasión en que todo eso cambió. Cierto día entró de emergencia una mujer con su hija, una pequeña de 3 años. La niña tenía fiebre alta y presentaba convulsiones debido a un cuadro grave de neumonía. Tristemente, y a pesar de haberle suministrado los tratamientos necesarios, la menor falleció. Ese caso en particular nos tocó fibras sensibles a todos los que atendíamos a las niñas, por la situación de marginación, quizá o por la empatía de todos los que teníamos hijos. Nos sentimos identificados. No era la primera vez que fallecía un paciente irremediablemente, pero este en particular no dejó un sentimiento de impotencia y tristeza. Al paso de los días, el caso aún nos entristecía, y a menudo hablábamos de él. En ese lapso se comenzó a correr el rumor de que la niña se aparecía en los pasillos del área de urgencias y los consultorios. Muchos compañeros médicos y personal de intendencia afirmaban que podían a veces ver cómo se asomaba por entre las esquinas y a veces pasaba corriendo rápidamente por el pasillo, causando estupor y miedo a quien la veía. Pensamos entonces que quizá la niña no estaba descansando en paz por su repentino deceso. Otros, en cambio, no creían en nada de eso. Decían que solo eran cuentos para asustar a los residentes y al personal nuevo que llegaba de tanto en tanto. Una de esas personas era un joven residente que acababa de llegar a la clínica para hacer sus prácticas en el área de consulta. Cierta noche que nos tocó coincidir en la guardia, salió a tema el fallecimiento de la infante por neumonía al estar revisando expedientes viejos y casos recientes. Al ver el expediente de la menor, le fui contando cómo es que sucedió todo, el penoso fallecimiento y la subsecuente leyenda de que su espíritu aún rondaba los pasillos, en busca quizá de una luz que la condujera a su descanso eterno. El practicante, burlándose de mí y despotricando su escepticismo con soberbia, afirmó que los mentados fantasmas no existían. Con un gesto de impaciencia juntó los expedientes y los llevó a uno de los consultorios donde se archivaban. Iba caminando por el pasillo cuando escuchamos claramente el sonido metálico que hacen las gavetas de los archiveros al cerrarse, y de pronto otro ruido que sonó como si uno de estos cayera al piso. El residente se adelantó en tanto yo juntaba los demás folders. Luego de un rato vi salir al joven del consultorio, e iba a pasos lentos, con el rostro pálido y una expresión de pánico que lo hacía tener los ojos bien abiertos y sudando copiosamente, a pesar del clima frío que imperaba en el ambiente. Al verlo le pregunté qué le sucedía y se dejó caer en una de las sillas metálicas de la estación de enfermeras donde estábamos. Me miró con unos ojos bien abiertos y con una voz entrecortada me dijo que la había visto. «Acabo de ver a la niña», dijo casi en voz baja y nervioso. Tal vez era la hija de algún compañero, le contesté, aunque sabía que eso era imposible. No permitían llevar niños y menos al turno. No, te juro que la vi. Era la misma del carnet del expediente. Mismo rostro y mismos ojos tristes. Cuando entré al consultorio vi que todos estaban en orden y apenas iba al archivero cuando de pronto asomó su cabeza por entre los archiveros, mostrándome un rostro pálido y con esa expresión de tristeza que me dejó abrumado. Así como la vi, se pasó enfrente de mí como si nada, y rápidamente, como si fuera levitando,
Desapareció ante mis ojos. Me quedé petrificado sin saber qué hacer. Mi mente se nubló hasta que te vi aquí. Sin saber qué decir o hacer, también empecé a sentir temor. Y decidimos no llevar los archivos a esa área, y nos ocupamos de otras cosas. El residente, por el susto que se llevó, fue al área de urgencias para atenderse de la impresión y la presión alta que le generó su encuentro con la niña fantasma. Ya no estoy en este hospital, pero compañeras y médicos conocidos que están ahí afirman que la han visto a menudo.